Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. גדולת ימינך תתרצה Hola, bienvenido a un programa más de enseñanza bíblica. Hoy entenderemos la importancia que hay en la sangre de Cristo y su poder. Si leemos Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo reveló que solo Él tiene el poder y la autoridad para dar vida. En esto mismo vemos el poder de su palabra al actuar en la humanidad. Muchas personas han estado sufriendo la muerte espiritual a causa de sus pecados personales, pero pueden nacer de nuevo y recibir esta gran oportunidad de la vida eterna. Uno de los grandes temas y principios esenciales del Evangelio es la santificación. Por este medio, el hombre puede no solamente ser limpiado de pecado, sino también volverse puro y santo. Esta es una de las enseñanzas más sagradas y hermosas de la Iglesia, pues te da la oportunidad de nacer de nuevo. Pueden tener la seguridad de que al dedicarse al estudio de la santificación con el Espíritu y oración en forma positiva y con suficiente tiempo como para acercarse a nuestro Señor Dios Todopoderoso a fin de ser edificados por Él. Entenderán los pasos necesarios que deben dar en la preparación para lograr llegar a ser santificados mediante la obediencia, el Evangelio y mediante la sangre del Salvador. En Hebreos, Pablo analiza magistralmente los contrastes entre la ley temporal de Moisés y los principios y doctrina del Evangelio de Cristo. Tan hábil es en hacer este contraste entre los dos principios espirituales y temporales que no solamente nos damos cuenta que podemos lograr la santificación, sino también que nos vuelve motivados poderosamente a hacer realidad en nuestras vidas. En Hebreos 8:3 dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Muchos han supuesto que la ordenanza del sacrificio de animales fue introducida por Moisés, pero no es así. El principio de los sacrificios fue enseñado originalmente a Adán, luego de la expulsión del jardín del Edén. Adán fue claramente instruido en relación a que el sacrificio de las primicias de sus rebaños era un prototipo del sacrificio expiatorio de Cristo. Esto es a semejanza del sacrificio del unigénito del Padre. La forma de la ordenanza era preparada de tal modo que dirigía la atención hacia el sacrificio de nuestro Señor. La ofrenda hecha en conexión con la Pascua, por ejemplo, disponía a un macho entre los corderos. Uno que no tuviera más de un año, sin defecto o mancha, fuese elegido. En la ofrenda la sangre era derramada y se cuidaba de no quebrar los huesos del animal, siendo todo ello una representación simbólica de la manera en que ocurriría la muerte de Cristo. Si leemos Éxodo 12, habla de todo lo relativo a la Pascua. Muchos detalles fueron añadidos a la ley del sacrificio, tal como se aplicó en la dispensación de Moisés, pero los principios básicos que gobernaban el sacrificio son parte del Evangelio mismo y antecedieron a Moisés y al orden menor que vino por medio de él. Si leemos Hebreos 8, del 7 al 13, dice: porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos, dice:
He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en el pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón les escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que da por viejo se envejece, y está próximo a desaparecer. ¿Pero a qué se refiere y cuál es el nuevo pacto del cual habla el apóstol Pablo? En el Evangelio era un nuevo pacto, porque ofrecía principios y ordenanzas de salvación en su plenitud, mientras que la ley de Moisés no. Los israelitas en general rechazaron la plenitud del Evangelio en ambas ocasiones en que les fue ofrecida. Primero cuando andaban errantes en el desierto bajo la dirección de Moisés. Pero ¿qué sabemos concerniente al antiguo tabernáculo y sus servicios? Durante los años en que Israel anduvo errante y antes de la construcción del templo, en los días de Salomón, aproximadamente en el año 970 a.C., los sacerdotes de Israel efectuaban las ordenanzas sagradas en bien de su pueblo, en una tienda portátil conocida como tabernáculo. Este edificio, construido de tal manera que podía ser cambiado de un lugar a otro con una rapidez extraordinaria, era lo primero que se levantaba en cualquier nuevo lugar donde el pueblo acampaba. En el tabernáculo había 3 divisiones principales o zonas: en el atrio exterior, el primer salón del tabernáculo mismo, el lugar santo, y el salón interior o lugar santísimo. También estaba el compartimiento interior separado por un velo y consideraba como el lugar santísimo, en el cual el sumo sacerdote podría entrar solo una vez al año para efectuar sus deberes sagrados el día de la expiación. Como le explicó Pablo, la parte externa del tabernáculo contenía el candelabro sagrado, 12 hogazas de pan de la proposición y un altar para el incienso. En la cámara interior, conocida como el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, una caja algo parecida a un baúl, y en el arca se guardaba el incensario, un recipiente de oro que contenía el maná, el báculo de Aarón y las tablas sobre las que estaba escrito los 10 mandamientos. El vocablo tabernáculo significa literalmente lugar de morada, y era llamado así debido a la creencia de que Dios vivía ahí. Cuando Israel acampaba, el tabernáculo era armado en el centro mismo del campamento, simbolizando la idea de que Dios debía de ser el centro de la vida de su pueblo, y lo rodeaban las tiendas de las distintas tribus por todas partes. Cada división del tabernáculo era considerada como un santuario, mientras que los sacerdotes podían entrar a la cámara externa cada día según lo requerían. Todos los sacerdotes de Aarón eran descendientes de Aarón, en contraste con los levitas, que eran solamente de la tribu de Leví. El sumo sacerdote tenía que ser no solamente de la tribu de Leví, sino también el primogénito de un descendiente directo de Aarón. Y podía entrar al lugar santísimo, y eso una vez al año, en el llamado Yom Kippur, o Día de la Expiación. Es el día más sagrado de todos los días del año en el calendario judío, conocido también como Día del Perdón, y tenía como propósito la ofrenda de un sacrificio especial dentro del lugar santísimo. El sumo sacerdote primero ofrecía sacrificios por sí mismo y por sus hermanos sacerdotes a fin de hacerlos dignos simbólicamente de efectuar sus funciones sagradas. Jesucristo efectuó por nosotros esencialmente la misma función que efectuaban los antiguos sacerdotes por Israel. Él intercedió y borró nuestros pecados. Hay una diferencia entre las 2 ofrendas. Los antiguos sacerdotes ofrecían corderos tomados de los rebaños de Israel, y Cristo, el más puro Cordero de Dios, se ofreció a sí mismo.
como está escrito en Juan 1:29 al 36. Ningún hombre tomó la vida de Cristo, el Salvador la entregó voluntariamente. Dice Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. De modo que nuestro Señor Jesucristo no solamente fue para nosotros el sumo sacerdote en la realización de la ofrenda, también fue la ofrenda misma. Esto es lo que Pablo desea que entendamos. Cristo es el mediador del Nuevo Testamento, en la misma forma en que los antiguos sacerdotes eran mediadores del Antiguo Testamento o la ley de Moisés. Leamos Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Así como el antiguo sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en la tierra y esparcía la sangre del cordero sobre el asiento de la misericordia, del mismo modo Jesucristo entró al santuario del cielo mismo, para interceder ante el Padre en bien de aquellos cuya penitencia los hiciera dignos de su acto de misericordia. En Hebreos 9, del 11 al 15 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. El testamento es un documento escrito mediante al cual el testador estipula el reparto de la propiedad, tal como es usado en el sentido del Evangelio. Un testamento es un convenio. Jesucristo es nuestro mediador del nuevo convenio o testamento. Esto es del Evangelio que vino a reemplazar a la ley de Moisés. En otras palabras, Cristo tuvo que morir para traer la salvación. El convenio de salvación entró en vigencia por causa de la expiación efectuada en conexión con aquella muerte. Cristo murió para que pudiera venir la salvación, y sin su muerte no podría haber testado ni inmortalidad ni vida eterna para los hombres. La ley de Moisés requirió el derramamiento de la sangre de un animal, al establecer las leyes respecto a la ordenanza de sacrificios en el antiguo Israel. El Señor explicó en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En otras palabras, la sangre es el símbolo de la vida, y fue la vida de Cristo para la remisión de los pecados. Cristo hace posible que nosotros entremos al cielo en nuestro lugar santísimo. Como en los tiempos antiguos, el sumo sacerdote entraba al santuario terrenal mediante los ritos de purificación. Del mismo modo, nosotros tenemos el privilegio de entrar al santuario celestial mediante la sangre de Cristo, la cual nos limpia de pecados. La expiación por los pecados ya no se hace mediante el sumo sacerdote en Israel, al pasar a través del velo del templo hasta el lugar santísimo. Como dice Levítico 16, también en Hebreos 6, del 19 al 20 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En Mateo 27, 50-51 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahora Jesucristo ha pasado a través del velo, entrando al cielo mismo,
Mientras vivió, su cuerpo mortal se interpuso entre él y el eterno lugar santísimo, pues carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. En 1 Corintios 15:50 leemos: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En Hebreos 10:26-31 viene una advertencia al pecar deliberadamente, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más que el sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzga a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora entendamos bien cuál es el significado de la sangre. No puede haber error en que la sangre ofrecida antiguamente sobre el altar del sacrificio era un recordatorio directo del sacrificio del Salvador. Además, los antiguos profetas entendían que la sangre era la que hacía posible la expiación de sus pecados. La redención viene por la sangre derramada de Cristo, es decir, mediante la fe en Cristo, el cual iba a venir, y por medio de la representación del derramamiento de su sangre en los sacrificios y los ritos inherentes a él. Aquellas personas del antiguo Israel estaban efectuando la expiación de sus pecados mediante su sistema revelado de ritos y obras. Se les hacía recordar que el perdón y la redención viene mediante el derramamiento de la sangre de Cristo. En Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El derramamiento de la sangre de Cristo en nuestro bien hace posible que seamos santificados. Por la sangre sois santificados. Mediante la fe en Cristo, en la eficacia de su expiación, hay una cualidad de vida espiritual fomentada en el alma del creyente. Este avivamiento espiritual está directamente asociado con el proceso de santificación personal. Pero, ¿qué significa la palabra santificado? Ser santificado es llegar a ser limpio, puro y sin mancha, estar libre de la sangre y de los pecados del mundo, llegar a ser una nueva criatura del Espíritu Santo, alguien cuyo cuerpo ha sido renovado por el renacimiento del Espíritu. La santificación es un estado de santidad, un estado alcanzado solamente mediante la sujeción a las leyes y ordenanzas del Evangelio. El plan de salvación es el sistema y el medio provisto mediante el cual los hombres pueden santificar sus almas, por lo tanto, llegar a ser dignos de una herencia celestial. Pero ¿cuál es la limpieza por la sangre de Jesús? La sangre de Jesús tiene doble poder de purificación. Esto es claramente evidente cuando leemos 1 de Juan 1, 7, 9. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cómo empieza la limpieza de pecados? En 1 de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo único que Dios nos pide es un arrepentimiento real, genuino, para recibir perdón, confesar el pecado que hemos cometido. En otras palabras, confesar que hemos caminado en tinieblas. Este es el perdón de los pecados que quita toda condenación, la confesión.
Es una limpieza y purificación que ocurre en un instante. Si más tarde cometemos un pecado, no seremos acusados o rechazados, sino que seremos defendidos por Jesús. En 1 de Juan 2, del 1 al 2, nos enseña que solo Cristo es nuestro abogado. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sin embargo, la intención es que no pequemos más, sino que vivamos una vida completamente victoriosa. En 1 de Juan 3, del 6 al 10 dice: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esto nos explica realmente quiénes son los hijos de Dios. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. En 1 Corintios 6, 18 nos dice la importancia que hay de estar firmes en Cristo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por tal motivo, podemos decir que nuestro cuerpo es contaminado exteriormente cuando cometemos un pecado así. Así que podemos usar la expresión que se aplica en Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando una persona tiene la decisión de ser fiel a nuestro Señor Jesucristo, existen muchos cambios reales que nos hacen entender la importancia de luchar por nuestra limpieza en el interior. Pero ¿cómo limpiar nuestro interior? En esta parte entendemos el poder de la purificación por la sangre de Jesucristo, que menciona en 1 de Juan 1, 5, 8. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión en Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es la purificación? La purificación es andar en luz, así como Dios está en luz. Esto quiere decir que no cometemos las obras de las tinieblas, o en términos más simples, que no cometamos pecados. Es fácil entender que si andamos en luz, así como Él está en la luz, entonces no cometeremos ningún tipo de pecado. El poder de la sangre de Jesucristo trae consigo el perdón, la victoria y santificación. Dios nos ha bendecido ricamente y nos ha hecho más que victoriosos, de tal manera que debemos estar conscientes de que nada malo hay en nosotros, teniendo nuestra conciencia limpia en todo momento, estando feliz por su justicia, paz y gozo que vivimos en Él en el Espíritu. Si andamos en la luz y al mismo tiempo somos humildes y amamos realmente la verdad, veremos con el paso del tiempo muchos pecados en nosotros que antes no veíamos, del cual la sangre de Jesucristo también nos limpiará. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, de tal manera que poco a poco llegamos a ver una luz cada vez mayor. Esto debido a que aceptamos el juicio que la luz nos da y hacemos morir las obras del cuerpo, del pecado, por medio del Espíritu Santo. Hasta aquí terminamos con esta enseñanza del poder de la sangre de Cristo. Mi nombre es Pablo Alt
y te invito a acompañarnos en nuestra siguiente enseñanza bíblica.